Hola, buenos días, soy Aser de Spice and Art. ¿Cómo estáis, viajeras y viajeros? En vuestro viaje del héroe, en vuestro viaje personal, en vuestro viaje, acordaros, también colectivo y familiar. Somos una identidad más amplia, más ancha, más grande de lo que a veces creemos. Y ese es uno de los temas que vamos a hablar hoy y que voy a seguir profundizando a través de las herramientas que a mí tanto me apasiona, que son la astrología, la terapia sistémica, la mirada sistémica, todo lo que voy nombrando, metafísica china, Kabbalah, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde ahí vamos a avanzar un puntito hoy. Como os dije en el último vídeo, el Sol está transitando nuestra consciencia, el Sol de nuestra galaxia pasa por encima de nuestra zona Cáncer. Eso quiere decir que está iluminando de manera consciente una dinámica, un aspecto que forma parte del ser humano. Cáncer es el hogar, son las aguas primeras, ya hemos hablado de eso. Me imagino que los que me seguís ya sabéis un poquito de astrología, y si no, os invito, como hago yo, a seguir profundizando en estas aguas, que es la astrología. Cáncer es el útero, es el lugar más, la primera agua, es el primer lugar emocional donde absorbemos, fijaros bien en esto, absorbemos una información con la que nos vamos a configurar el resto de nuestra vida, con la que vamos a tener nuestras primeras experiencias tempranas emocionales. ¿Por qué? Porque es la placenta, es el útero, es el lugar emocional de mamá. Mamá, linaje materno, la abuela, la primera agua, el agua de la cual salimos todos. El agua en sí es la metáfora de la vida, acordaros, porque la vida empieza en el agua, en este planeta Tierra, de ahí sale a la Tierra y se configuran todas las especies, si no preguntarle a Darwin. Entonces ese agua primera, es el agua que se está significada en el signo de Cáncer. Corresponde a la casa 4. Tú tienes que mirar en qué casa te cae. Coge tu mapa natal. Tu carta natal es tu mapa. Y ahí tienes una serie de datos que te van a ayudar a hacer mejor, más rápido, más consciente este viaje, donde vas a poder tomar decisiones que te ayudarán mejor a conocer este viaje en el que te has embarcado cuando tú decides encarnarte en este árbol en concreto de papá y mamá, que en tu caso es el que es y en el mío es el que es. Entonces, en ese lugar, que ese es el signo de Cáncer, está pasando ahora mismo el Sol. El Sol ilumina, pone consciencia, pone sabiduría, pone luz, es la vida. El Padre Sol, junto con el agua, es los creadores de la vida. Si no hubiera Sol, tampoco habría vida en este planeta. Por lo tanto, ese Sol, ese saber, ese iluminar de manera sapiencial, de manera sabiduría experiencial, en este momento transita por esas aguas concretas y precisas que son el signo de Cáncer. Y hoy vamos a hacer un pequeño hincapié en esto. Fíjate bien, porque tu cerebro, como el mío, tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad. Podemos ir reinterpretando, abriendo caminos neuronales nuevos. Perdonadme que mi lengua está un poquito así, es que como sigo con el ayuno intermitente, todavía estoy en ayunas y a veces me cuesta un poco ahí, se me lengua la traba. Entonces, bueno, pues en ese proceso de neuroplasticidad nosotros podemos darle un nuevo sentido y una nueva interpretación a todo lo que vivimos. Podemos abrir caminos nuevos. Por eso el Sol durante el año va haciendo un viaje. Menos mal, chicos y chicas, porque si no esto sería una condena. Entonces sí que sería determinismo puro y duro. Pero no es así. Tenemos todos, el cerebro, tu cerebro, mi cerebro, tiene una capacidad neuroplástica de poder abrir caminos nuevos, de poder buscar soluciones nuevas, de poder encontrar nuevos viajes, nuevas uniones neuronales que de repente
abren una nueva interpretación y una nueva forma de vivir, lo que hasta ahora habías vivido. Entonces, afortunadamente es así. Entonces, fíjate que ahora el sol te está pasando por un lugar donde tienes la posibilidad neuroplástica en tu cerebro de reinterpretar, de buscar caminos neuronales nuevos a esas emociones básicas, primarias, que recibiste en la placenta de mamá. Nada más y nada menos. Lo tienes todos los años. Todos los años el sol da esa vuelta. Afortunadamente el sol nos acompaña en encontrar caminos nuevos, en este reorganizar y reinterpretar la identidad y la personalidad que hemos forjado justo cuando estábamos allí. Los primeros años de la vida, incluido este tiempo de embarazo y el proyecto Sentido, justo cuando te encarnaste, justo cuando llegaste ahí, ¿qué se esperaba de ti? Fíjate, esa pregunta ya te la puedes escribir e ir buscando ahí esa información y quizá vaya llegando a ti esos datos. Entonces, esa capacidad neuroplástica que tenemos de poder avanzar y encontrar formas nuevas de entender y de reorganizar esta información y reinterpretarla, nos ayudan, porque si no estaríamos siempre en esa fórmula que recibimos emocional de mamá, tal y como ella estaba, tal y como estaban nuestros padres, nuestro entorno. Fíjate, importantísimo, entorno, contexto. Para que tú te comprendas tienes que bucear en tu contexto, porque toda la información que tú recibes es contextual y es de tu entorno. Ya en el vientre de mamá, ya después cuando naces, en los educadores con los que convives, sean tus padres, sean tus abuelos, sea una familia que te adoptó, sea un centro, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información de tu entorno, tú la absorbes total y completamente y a partir de ella vas a generar tu personalidad y tu identidad. En este sentido, afortunadamente, el viaje del héroe, el viaje del sol a través de los 12 signos y de las 12 casas te va a ayudar a que pongas luz en si estás todavía en esa interpretación de aquel momento, que es a veces más usual de lo que creemos. Estamos todavía en ese niño, en esa niña interior, que ya os dije, que esos son los 30 grados también de cáncer, del sol pasando por cáncer, o tienes la posibilidad, porque tu cerebro la tiene, de neuroplásticamente buscar caminos nuevos. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿estás todavía, te cuentas todavía la historia? ¿Esta es la historia que tú te cuentas de la vida, de tu personalidad, de tu niño interior, de tus heridas? ¿O has avanzado y has encontrado interpretaciones nuevas, caminos nuevos para poder vivir interpretativamente, abrir tu historia, darle significados nuevos, amplios, maduros, adultos a lo que viviste en esa infancia? Fíjate, porque ese punto es ya vital. Nos hemos quedado en la historia que nos hemos contado de pequeños porque, acabo de explicarlo, recibimos una información emocional en el vientre de mamá, en estas aguas, que son las básicas, las primarias, las ancestrales, las emociones que te llegan a ti, que tú no sabes diferenciar si son tuyas o son de mamá, son del entorno. Y además luego tienes hasta los 7-8 años donde toda la información todavía está mezclada. Lo que escuchas, lo que sientes de papá, mamá, entorno, es uno todavía contigo. Entonces, ahí esa información emocional que tú recibes es la misma. ¿Te sigues contando esa historia? Porque tu cuerpo se ha fundido con esto para poder luego reinterpretar todos los eventos que te vienen en la vida desde esa información. ¡Guau! ¡Qué luz te acabo de dar! Todo lo que sucede lo vas a interpretar desde ese lugar emocional. Si te cuentas la misma historia todavía que cuando tenías 0 a 8 años, resulta
que no has madurado. Resulta que puede ser, que estés contándote la misma historia desde un lugar, primero que ni siquiera eras tú, que eran las aguas que recibiste en ese útero, en esa placenta, y la información que recibes de todo tu entorno en tu infancia. A lo mejor no, a lo mejor tú ya has hecho un trabajo donde has visto que toda esa información emocional que te llegó no te era útil, porque aquí siempre vamos a lo mismo. Ya no me es útil, esa información no me es significativa, por lo tanto la puedo descartar y encontrar, gracias a la neuroplasticidad de mi cerebro, encontrar una información y una interpretación nueva a la cual los eventos que me vienen en esta realidad, que es hoy, no cuando nací, ni cuando tenía 5, ni 7, ni 8 años, puedo darle una significación diferente, y desde esa significación diferente ver ese evento desde un lugar adulto, responder a ese evento, tener un cajón de soluciones a los eventos que vienen a mi vida, a las situaciones que vivo, desde un lugar ya de resignificación, reinvención, readaptación, desde un lugar adulto, porque si no, la historia que me estoy contando, mi cuerpo y toda mi respuesta neuroplástica sigue siendo la adaptada desde aquel lugar. ¡Buah! ¡Qué pedazo de información para seguir ahí buscando! Os voy a leer algunas preguntas que tengo aquí. Ahora os diré la fuente, que es un libro muy, muy potente, que se llama Más allá del yo, de Mario C. Salvador. Os voy a dar una serie de tips que os van a ayudar, igual que me están ayudando, a mí, para bucear en estas aguas de Cáncer. ¿Qué sabes del estado emocional de tu madre, padre o de tus cuidadores en los primeros años de tu vida? ¿Cómo te imaginas que era la interacción con ellos cuando tenían que cuidarte o tenían que calmarte? ¿Qué imaginas que veías en los ojos de tu madre o tu padre o tu abuela cuando te cuidaba? Cuando te alimentaba, cuando te bañaba o te besaba, ¿qué veías en sus ojos? ¿Qué esperaban de ti cuando te concibieron o cuando estabas en ese proceso de gestación, proyecto sentido? ¿Y cómo manejaron tus inquietudes en esa búsqueda, en ese periodo de explorar y aventurarnos, cuando somos pequeños, a conocer? ¿Cómo se manejaban contigo? ¿Te reprimían? ¿Te daban cancha? ¿Te alentaban a que fueras y caminases aunque te cayeses? ¿Cómo era ese proceso? Fíjate bien, porque de todo esto, de toda esta información, que es emocional, que es cáncer, son los primeros años de la vida, ahí hemos forjado una personalidad y una identidad. Afortunadamente, el proceso del viaje del héroe durante la vida, los 365 días y grados que el Sol tarda en recorrer esa rueda, te está facilitando el que tú puedas cambiar, el que tú puedas evolucionar, el que no te quedes anclado en esa historia que te contabas o que te contaron, sino que tú puedas transformar esa historia adaptada a tu historia de hoy. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo respondo hoy? ¿Desde qué lugar respondo? ¿Respondo todavía desde ese lugar de la información emocional que recibí? ¿O estoy respondiendo desde un lugar emancipado, libre? Que yo siempre os digo que el viaje del héroe nos tiene que llevar a la emancipación, a Piscis, a la disolución de todas esas memorias y programas que ya no son útiles hoy, que recibí, sí, y los honro y los agradezco, pero hoy ya no tienen que ser útiles, no pueden ser útiles. Quizá fueron útiles en esos primeros años de la vida, o quizá fue útil a mi abuela, a mi abuelo, a todas las memorias que he recibido ancestrales, tantas cosas que ellos vivieron y esa respuesta que ellos me dejan en ese sello, que ya hemos hablado de eso, ese Saturno con esos mandatos, esos linajes, o esa luna, o ese sol, o ese ascendente, quizá fue útil y yo lo honro. Pero hoy yo tengo la posibilidad, mi cerebro tiene la posibilidad, por favor, el lado derecho, que lo tenemos olvidado, vete al lado derecho del cerebro. Dialoga con la neuroplasticidad de tu cerebro y encuentra
nuevas vías neuronales, nuevas vías de recomprender, reformular, resignificar las cosas. Porque yo quizá a los 5 años viví un evento, a los 6, a los 7, a los 8, y en ese momento tenía la capacidad neuroplástica que tenía. Pero ahora no tengo la misma, tengo más, tengo otras. Mi entorno es distinto. Puedo comprender las cosas desde un lugar adulto. Si me quedo ahí, evidentemente la historia que me cuento siempre es la de ese niño o esa niña, herido, roto. Pero tienes la capacidad de comprenderte tú y comprender cada situación que llega a tu vida desde un lugar adulto. Tenemos esa posibilidad, solo que a veces quizá no nos han enseñado. Ahora estamos avanzando mucho con esto de la neuroplasticidad, pero antiguamente esto nadie nos lo enseñaba. ¿Pero eres consciente? ¿Tienes la capacidad de poderte contar lo que te pasa en este momento desde un lugar más actual? ¿Más útil para ti? ¿Más actualizado? ¿Te has actualizado alguna vez? Actualízate, por favor. Es tan fácil como hacer meditación, silencios, retiros, encontrarte con tu yo esencial, con tu identidad esencial y que sea ella desde ese lugar esencial, desde ese lugar de neuroplasticidad adaptada, el que va es comprendiéndote, descubriéndote y encontrando una identidad que sí es más verdad que la identidad y la personalidad de ese niño o de esa niña cuando nace. Cuando nacemos somos lo que somos. De pequeños tenemos la capacidad que tenemos. Nuestro cerebro se adapta, todo tu ser se adapta a un entorno y de ese entorno configura una serie de respuestas que luego se quedan ahí ancladas y que son las que te van a ayudar a interpretar luego constantemente, a nivel corporal, a nivel cerebral, a nivel emocional. Ahora estamos visitando este lugar emocional, este paisaje emocional que recibes de papá y mamá. ¿Cómo es? Fíjate cómo respondes, fíjate cómo reaccionas emocionalmente. ¿Te es útil esta respuesta, esta reacción? Quizá ya no. ¿Por qué sigues contándote esa misma historia? A mí me gusta mucho esa pregunta que yo a veces hago a las personas que acompaño. ¿Esa es la historia que tú te cuentas? ¿De dónde viene esa historia que tú te cuentas? ¿Está viniendo todavía de una información que configuraste en tu ordenador central, en tu cerebro, en tu ser, de ese entorno primero? ¿De esa casa 4? ¿Cáncer? ¿Familia? ¿Hogar? ¿O estás ya en un lugar donde tu información, tu respuesta, tu comprensión, la historia que te cuentas hoy ya es amplia, es adulta, es madura, es distinta? Porque tienes más elementos que has podido incluir en esa historia que cuando eras un niño, una niña. ¿Sigues anclado en esa historia? ¿Qué tal si conectas con tu identidad esencial y sales de la personalidad egoica? No por nada, simplemente es para que seas más tú. La personalidad la hemos construido a lo largo del tiempo gracias a ese ego que nos sirvió de escudo, de defensa, de máscara, palabrita, de armadura, pero es que está un poquito oxidada, ¿no te das cuenta? Esa capacidad tuya neuroplástica, de tu cerebro, de todo tu ser, te está dando la posibilidad, aquí como siempre mi perri, te está dando la posibilidad de encontrar nuevas vías de comprensión, de lectura, de interpretación, de saber qué es la vida, cómo eres tú, qué fue lo que te vivió desde un lugar ya que no es el pequeñito, el infantil, el herido, sino un lugar ya adulto, donde tenemos más luz, más comprensión, más información. El adulto siempre tiene más información que el niño. El niño tiene lo que puede, interpreta como puede y responde y reacciona como puede, ¿verdad? De lo que ha recibido de esas aguas de mamá y de lo que ha forjado
en ese lugar de casa 4 en sus primeros años de vida, y desde ahí pues sigue reaccionando su cuerpo luego de adulto, si no revisita y recompone, reconstruye, resignifica toda esa información que recibió en su infancia. Te vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Qué sabes del estado emocional de tu madre o de tu padre? ¿Te han contado algo? ¿Tú recuerdas algo? ¿Cómo era ese estado emocional, ese agua que recibiste en casa 4? ¿Cómo era? Fíjate, ahora el sol te está poniendo un poquito de conciencia. Estás visitando otra vez ese lugar. El sol cada año lo visita, 30 días, menos en febrero, que son 28. En los demás son 30, 31, depende del signo. Donde visita el sol, pone luz, pone conciencia, para que tú puedas, gracias a tu capacidad neuroplástica, ¿verdad? Esa plasticidad de poder encontrar nuevas respuestas, nuevos caminos evolutivos que me ayuden a seguir avanzando y evolucionando y no quedarme en ese pasado condenatorio a veces, sino que tú puedas avanzar y descubrirte que tú eres mucho más que lo que recibiste de mamá o del entorno, que tú puedes decidir, que esas aguas que recibes honras, agradeces, amas, pero ya sueltas, porque quizá ya están descontextualizadas totalmente. Con la edad que tienes, ya no eres ese bebé ni ese niño. ¿Has hecho este ejercicio? Bueno, pues si no lo has hecho, ahí te vuelvo a lanzar las preguntas. Otra vez, son tips de este libro de Más allá del yo, de Mario C. Salvador. ¿Qué sabes del estado emocional de papá, mamá, tus cuidadores cuando tú naciste? Cuando tú naciste, los primeros años de tu vida, de 0 a 7, 8 años. ¿Cómo te imaginas que eran las interacciones con ellos cuando tenían que cuidarte o calmarte? ¿Cómo te calmaban? ¿Gritándote, besándote, abrazándote, dejándote? ¿Cómo era esa interacción? ¿La recuerdas? ¿Te ha llegado información? ¿Te la imaginas? ¿Qué imaginas que veías en los ojos de tu madre cuando te miraban, cuando te cuidaban, cuando te bañaban, cuando te... ¿Estaba presente o estaba haciéndolo así de manera automática y te dejaba un poco a tu bola? ¿Qué veías en sus ojos? ¿Enfado, ansiedad, amor, cariño, ilusión? ¿Cantaba contigo? ¿Jugaba? ¿Cómo era esa interacción? ¿Qué crees tú que esperaban de ti cuando naciste? O en el tiempo de Proyecto Sentido. ¿Qué se esperaba de ti? Es interesantísimo entrar ahí, interesantísimo. Yo en los acompañamientos terapéuticos a mí me encanta descubrir ahí, porque ahí hay muchísimas lealtades y fidelidades que hay que soltar, porque a veces lo que se espera de nosotros pues es que seamos el chivo expiatorio, que paguemos la deuda de papá, de mamá, que cubramos un lugar de alguien que murió un poco antes, de un hermano, de una hermana que ha muerto, o que seamos el hijo bastón. Hay tantas dinámicas, hay que entrar ahí. Y por último, cuando tú empezabas a explorar el mundo, ¿cómo se manejaban ante esto? ¿Te reprimían o te daban cancha? Te lo digo porque ahí verás cómo sigues tú este viaje neuroplástico, ahí ya tienes la respuesta. Si te reprimían, si no te dejaban jugar, si no te... no te vayas muy lejos, quédate ahí, no, te gritaban, te pegaban, no te permitían ese viaje, esa aventura necesaria en la infancia para descubrir el mundo, quizá nuestro cerebro, esa neuroplasticidad, pues se haya quedado un poco ahí, en esa represión, y no estemos siendo capaces de manera suelta, fluida, fácil, de buscar nuevos caminos neuronales, nuevas respuestas, nuevas soluciones, nuevas aventuras, nuevos lugares, que para eso hemos venido aquí. Muy bien,
Espero que te ayude, que te sea útil este aspecto que hoy te aporto de este sol transitando por el signo de Cáncer. Chao.